Hay historias detrás de la historia que lo cambian todo. Y esta de verdad es una de ellas. Esto no es solo un análisis de dos cartas antiguas, no. Es la crónica de la relación, una relación tensa, dramática y superhumana entre el fundador de un movimiento, el apóstol Pablo, y una de sus comunidades más brillantes, pero también más problemáticas. Piensen en ello como una startup espiritual, si quieren, que lucha por sobrevivir en un entorno que era increíblemente hostil. Para entender el drama, primero tenemos que entender el escenario. Y es que Corinto no era una ciudad cualquiera. Era un hervidero cosmopolita, un centro comercial riquísimo y, sobre todo, era sinónimo de exceso. De hecho, la cosa era tan fuerte que los propios griegos se inventaron un verbo, corintianizar, para describir el libertinaje más absoluto. Ahora, imaginen intentar construir algo puro en un sitio así. Y así entramos en la primera parte, Corinto, una iglesia en plena crisis. Justo aquí, en medio de todo este caos de dinero, paganismo y filosofía, es donde Pablo funda esta nueva y vulnerable comunidad. Pero claro, en cuanto él se va, la cultura de la ciudad empieza a colarse, a infiltrarse, amenazando con devorar el proyecto desde dentro. Y esta es la pregunta del millón, la que mueve todo el conflicto. ¿Cómo se puede ser diferente cuando absolutamente todo a tu alrededor te empuja a ser igual que el resto? Es un desafío que va mucho más allá de la historia antigua. Es una pregunta que, bueno, muchísimas comunidades siguen haciéndose hoy en día. A ver, para que nos hagamos una idea de las dimensiones, Corinto era una megaciudad para su época. Hablamos de más de 500.000 de personas, 2 puertos de mar, una cultura obsesionada con el estatus, con la sabiduría, y luego estaba el templo de Afrodita con sus 1000 sacerdotisas prostitutas, que, ojo, no era una anécdota, sino una institución central que marcaba la vida de la ciudad. Esa era la presión cultural a la que se enfrentaba la joven iglesia. Y claro, los problemas no tardan en aparecer. Pablo, el fundador, empieza a recibir informes muy alarmantes desde Éfeso. Su startup en Corinto se está desmoronando, literalmente. En vez de unidad, hay facciones, bandos que se agrupan en torno a sus líderes favoritos. Suena familiar, ¿verdad? La famosa inmoralidad de la ciudad se ha colado dentro, con un caso de incesto que escandalizaría hasta a los paganos. Se demandan unos a otros en tribunales públicos y, para colmo, se emborrachan en sus reuniones más sagradas. Vamos, un auténtico desastre. Pasamos a la primera respuesta de Pablo. Ante semejante crisis, ¿se queda de brazos cruzados? Ni mucho menos. Coge la pluma y escribe una de las cartas más directas y contundentes de todo el Nuevo Testamento, la que hoy conocemos como Primera a los Corintios. Y esto no es una charla de ánimo, es una intervención de emergencia en toda regla. Pablo va directo a la raíz del problema, y para él es un choque de valores. Por un lado, como vemos a la izquierda, está la sabiduría humana que ellos tanto admiraban, la que se basa en el estatus, en la elocuencia, y que solo genera orgullo y división. Y por otro, a la derecha, Pablo les presenta la sabiduría de Dios, que se encuentra justo en lo contrario, en la debilidad, en el sacrificio de la cruz, y que es la que lleva a la unidad. Es un choque frontal de cosmovisiones. Y aquí está el diagnóstico final, el corazón de todo el asunto. Los corintios eran brillantes de verdad. Tenían dones espirituales, conocimiento, tenían todo lo que, en apariencia, haría una iglesia exitosa. Pero como dice Pablo, les faltaba lo único que podía unirlo todo, el amor. Sin eso, todos sus dones solo servían para crear más orgullo y más división. Uno podría pensar que una carta tan potente arreglaría las cosas, ¿verdad? Pues no, la historia se complica y mucho. La primera carta no fue el final del problema, sino el comienzo de una crisis todavía más profunda que casi rompe para siempre la relación entre Pablo y la comunidad que tanto amaba. A ver, esta cronología nos ayuda a entender la tensión que se estaba cociendo. Después de enviar la primera carta, Pablo les hace una visita rápida, que se conoce como la visita dolorosa, donde básicamente le humillan en público. Con el corazón roto vuelve a Éfeso y les escribe otra carta, la llamada Carta Severa, que debió ser tan dura y emocional que hoy está perdida. La envía con su hombre de confianza, Tito, y se queda esperando. Este momento es increíble porque humaniza a Pablo de una forma brutal. No es un teólogo distante escribiendo desde una torre de marfil, no. Es un hombre tan angustiado esperando noticias de Tito que es que no puede ni trabajar. Se va a Troas esperando encontrarle, pero la ansiedad es tan grande que cruza a Macedonia buscándole desesperadamente. Su mayor miedo era que esa carta, en lugar de sanar, le hubiera destruido todo. Y esto nos lleva a la siguiente sección, defensa y reconciliación. Porque Tito finalmente encuentra a Pablo en Macedonia, y las noticias que le trae son el clímax de esta historia, las que dan lugar a la carta más personal y autobiográfica de Pablo, la segunda a los Corintios. Imaginen el alivio.
Tito le cuenta que la carta severa ha funcionado, la mayoría se ha arrepentido de su rebelión y se ha puesto de su lado. Impulsado por esa alegría, Pablo escribe lo que conocemos como Segunda a los Corintios. Pero ojo, no todo está resuelto, aunque era una minoría muy ruidosa, influenciada por unos nuevos líderes que han llegado a la ciudad, a los que él los llama, con ironía, los superapóstoles. Para defenderse, Pablo hace algo muy inteligente. Contrasta directamente su forma de trabajar con la de sus rivales. Los superapóstoles a la izquierda buscaban su propia gloria, presumían de su fuerza y evitaban el sufrimiento como la peste. Pablo a la derecha le da la vuelta a todo. Su ministerio solo apuntaba a la gloria de Dios, encontraba la fuerza en la debilidad y abrazaba el sufrimiento como una marca de autenticidad. Al final, el objetivo de Pablo no era ganar una discusión ni defender su ego. El punto crucial era este. Él se veía a sí mismo y a todos los creyentes como embajadores. Su misión no era condenar, sino rogar en nombre de Cristo por la reconciliación. Reconciliación entre ellos, reconciliación con Él y, lo más importante de todo, reconciliación con Dios. Entonces, ¿por qué esta correspondencia tan antigua, nacida de tanto dolor y tanto conflicto, sigue siendo tan relevante hoy? ¿Qué nos deja este drama de hace 2000 años? Pues para empezar, pensemos en la pura inversión emocional y de tiempo. Si sumamos los versículos de ambas cartas, obtenemos este número, 694. Son 694 versículos llenos de corrección, de defensa, de angustia y de amor. Es un testimonio de la energía brutal que Pablo dedicó a esta única comunidad. Su pasión se palpa en cada línea. Pero lo más importante es esto. Los problemas de Corinto son, en esencia, nuestros problemas. La lucha por la unidad frente al partidismo, la presión de la cultura dominante, la pregunta sobre qué hace a un buen líder, la batalla entre la fuerza aparente y la humildad real, y sobre todo, la necesidad fundamental de que el amor sea el centro de todo. Estos no son temas del siglo I, son desafíos humanos universales. Y esto nos lleva a la pregunta final. La historia de Corinto nos obliga a mirarnos al espejo. Nos reta a identificar esas formas sutiles en que la sabiduría del mundo, el orgullo, la división, la búsqueda de estatus, se cuelan en nuestros grupos, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Y nos pregunta, ¿qué estamos haciendo para combatirlas con la alternativa radical del amor y la reconciliación?